Bene conditor nostras preces confletibus, in hoc sacro jejunio. Los santos Abdón y Zenén, llevados a Roma, pues estos continúan la tarea de enterrar los muertos. Recordemos que esa es una obra de misericordia corporal. De las 14 horas de misericordia, 7 espirituales y 7 corporales, la séptima obra de misericordia corporal dice dar sepultura a los o enterrar a los difuntos. Estos santos, que eran mártires, se conocen muy poco sus datos, su procedencia, solamente se sabe que eran persas de origen oriental. Algunos dicen que eran comerciantes, otros dicen que eran obreros, posiblemente hasta esclavos eran. Pero sabemos que estos dieron su vida, derramaron su sangre por Cristo bajo el imperio de Decio y Valerio en el siglo III, aproximadamente en el año 252-254. Estos dos santos, a quienes hoy recordamos, pues de alguna manera nos muestran la valentía de unos cristianos cuando apenas la iglesia está naciendo, cuando apenas el cristianismo está tomando fuerza. Estamos hablando del siglo III. Es prohibido porque el imperio, el gobierno, la potencia mundial de aquel entonces prohibía ser cristiano, prohibía dar cristiana sepultura a los. Si alguien se declaraba, pero si alguien venía a darle sepultura a estos, pues esos también. ¿Por qué? Porque seguramente que también eran de los mismos. Pues estos no tenían miedo de eso, al contrario, iban y lo hacían. Estando en Persia, pues allá son arrestados por esta razón y llegan a Roma y en Roma pues siguen haciendo lo mismo. Y pues en primer momento entonces van a ser condenados a las fieras, los echan a las fieras allá para que las fieras los devoren, pero las fieras ni siquiera los tocaron, los dejaron quietos ahí. Pues al ver que estos no fueron tocados por las fieras, pues finalmente sí fueron condenados a ser decapitados. Les cortaron la cabeza, decapitados. En el año 252 o 254, no se conoce con certeza su fecha. Lo cierto es que estos son mártires y que la iglesia los recuerda como dignos ejemplos de imitar. Y hoy, mirando el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, que es el inicio del Sermón de la Montaña, Cristo inicia hablando de las bienaventuranzas. Y Jesús dice, bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los afligidos, bienaventurados los perseguidos, bienaventurados los de corazón puro. Son 8 bienaventuranzas. Pero el tema de las bienaventuranzas, el por qué se lee con estos santos ese texto sagrado en la misa de este día, es porque estos santos, según la tradición, aparte de dar su vida por Cristo, cuando estos supieron que iban a ser condenados ya, pues empezaron a regalar todos sus bienes, empezaron a darlo a los pobres, a hacer obras de caridad y pues ganarse también así el reino de los cielos, aparte de que Marte dando la vida y ganaban también el cielo. Pero vale la pena hacer una reflexión hoy en torno a las bienaventuranzas y especialmente una, a la bienaventuranza que dice, bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El tema de la riqueza, de los bienes materiales, debemos entender que no es malo el tener, el poseer, más bien el darle el corazón,
el apegarse a los bienes materiales sí es un pecado. Y eso es lo que no quiere Dios de nosotros. Porque podemos entender mal esta bienaventuranza, dichosos los pobres en el espíritu. Entonces, muchos, y sobre todo hoy con esa mentalidad de socialista, comunista, marxista, donde se lleva al punto en que los pobres, pobrecitos los pobres, y es mejor ser pobre y no estudiar y ser un ignorante y dejarse manipular. Pues el comunismo, por eso ha ido entrando en los gobiernos y en la iglesia obviamente también, y haciendo mucho daño, porque son pobres y pobrecitos, porque ellos pues en la pobreza van a entrar al reino de los cielos. No todos los pobres entrarán al reino de los cielos, tampoco todos los ricos se condenarán, porque de alguna manera hay que entender que si miramos, por ejemplo, de muchos santos, hay reyes que son santos. San Esteban, rey de Hungría, por ejemplo. El rey Fernando de Aragón, son santos. Estos santos reyes sabían que lo que tenían era para compartirlo con otros. Lo administraban y no se apegaban a. Ese es el punto de la pobreza espiritual. La pobreza espiritual implica que lo que Dios me da no es solamente para mí, es para compartirlo con otros. Y esos otros también tienen hambre, esos otros también tienen necesidad y quieren vivir. Nosotros solamente somos administradores. Por eso Jesucristo pone muchas veces la parábola de los administradores, homicidas, de la parábola de los talentos. Y después el dueño viene a reclamar, ¿qué hiciste con los dones, con los talentos que te di? Recibí 5, entrego otros 5. Muy bien, siervo bueno y fiel, pasa al banquete de tu Señor. Recibí 1. ¿Qué hiciste? No lo guardé porque tuve miedo. Negligente, holgazán, atadlo de pies y manos y echarlo a las gavillas donde será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces, la administración indica que nosotros no somos dueños. Yo no soy dueño ni siquiera de mi propia vida, porque la vida es prestada. El dueño es Dios. Yo no soy dueño de la familia. Yo no soy dueño de la iglesia. Yo no soy dueño del pueblo. Simplemente soy un administrador de algo que no es mío. Y de ese administrador, esa administración, tengo que rendir cuentas a Dios. Pues si estos santos se pudieron desprender de todo lo que tenían para darlo a los pobres y así ganarse el reino de los cielos, pues hoy entendamos entonces que la pobreza evangélica o los pobres en el espíritu son aquellos que teniendo comparten y dan a los demás, que tienen bienes materiales pero desprendidos de ellos. Todos los pobres espiritualmente hablando, los desprendidos tendrán la posibilidad más de entrar al reino de los cielos que los que dicen ser pobres en esta tierra, pobres materialmente, pero lamentablemente hay pobres resentidos, llenos de envidia, llenos de odio, deseando los bienes de los demás y resentidamente deseando los bienes ajenos o renegando o maldiciendo muchas veces a los que tienen. Pues hoy aprendamos de las bienaventuranzas y sobre todo de esta bienaventuranza, dichosos los pobres en el espíritu, a que lo que Dios nos ha dado no es nuestro y no nos vamos a llevar nada. Por eso Cristo dice, ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero si al final pierde su alma? Mejor ganar el reino de los cielos con las cosas que Dios nos da, con los bienes materiales, con los talentos, con el conocimiento, con lo que Dios nos da. Me gano el reino de los cielos. Esa es la tarea nuestra. Esa es la tarea de la iglesia. La tarea de la iglesia es anunciar el evangelio e invitar a la pobreza evangélica, invitar a la pobreza en el espíritu, no a desprenderlo todo, porque las corrientes protestantes engañan justamente de esa manera, y también eso se mete en la iglesia católica, a decir que pues tienen que traerlo todo, despréndanse de todo,
y lo traen aquí. Eso también ya va en una mentalidad hasta comunista, porque el comunismo justamente va en eso, a veces de robarle al otro y no invertir en el pueblo, no invertir en el que tiene la necesidad. Pues nosotros tenemos la misión de administrar bien lo que Dios nos ha dado. Es poco o mucho, pero tenemos que administrar y entendamos que, como ya lo había dicho, no hay peor pobre. Hay pobres que lo único que tienen es dinero, no tienen amor, no tienen a Dios en su corazón, no tienen paz. Ya hay ricos, tan ricos, que lo único que tienen es Dios en su corazón. Tienen paz, tienen felicidad, tienen la alegría, tienen los dones del Espíritu Santo. Pues pidámoslo ya al Señor para que nosotros podamos vivir la pobreza evangélica que vivieron estos santos, a quienes hoy recordamos, Abdón y Zenén. Fueron mártires, sí, pero derramando su sangre por amor a Cristo, entregando su vida por Cristo. Nosotros, miembros de la iglesia, bautizados, estamos también llamados a eso. ¿A qué? A vivir la pobreza evangélica, a hacer obras de caridad, a ganarnos el reino de los cielos con limosna. Dice el libro de Tobías en el capítulo 12. Dice, porque la limosna ayuda al perdón de muchos pecados. Si queremos ganarnos el reino de los cielos, con limosnas. Si queremos entregar una buena administración a Dios, pues desprendámonos y no nos apeguemos. Nos vamos y no nos vamos a llevar nada. Lo dejamos ahí, pero tenemos que administrarlo muy bien. Que los santos, Abdón y Zenén, intercedan por nosotros y ante todo por nuestra iglesia, para que vivamos desprendidos de lo que Dios nos ha dado y ante todo ricos en la gracia de Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vacant Praetorium. Nostras preces confletibus, Cor tuum regnavit, in hoc sacro O Marie.